¿Qué tal? Bienvenidos a Derecho a Disentir, un espacio dedicado al diálogo universitario donde se abordarán diversos temas de interés social. Para comenzar este tema nos acompañan Natalia Valdés, de Derecho del Ibero, Alejandra Aldana, de Derecho de la Universidad Tepantlato, Pari Sebastián del Moral, Derecho de la UAM, Ibi Guzmán, de Derecho del Ibero, y Francisco Leiva, de Derecho del Ibero también, así como Óscar René Monterrubio, de Ciencias de la Comunicación de la UNAM. El tema del día de hoy, el derecho a la seguridad social de las parejas del mismo sexo. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Comenzamos. El tema del día de hoy es el derecho a la seguridad social por parte de parejas del mismo sexo. Esta fue una decisión decidida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde les pongo brevemente cómo fue el caso. En 2011, una pareja del mismo sexo contrajo matrimonio en el estado de Nuevo León. Una de ellas trabajaba en el gobierno del estado y por ende tenía derecho a seguridad social por parte del ISSSTE. Un año después de haber contraído matrimonio con su pareja, pues decide ingresar a esta como parte de los servicios y de las prerrogativas que tiene cada uno de nosotros, trabajando, digamos, en el sector público, de registrarla. Cuando va y empieza a hacer la aplicación, pues obtiene una negativa, derivado de que las reglas establecidas dentro del ISSSTE estaban exclusivamente pensadas para parejas heterosexuales y no aplicaba para parejas del mismo sexo. Y que para hacerlo, en todo caso, necesitaba una orden de una autoridad judicial. Después de una serie de litigios, el caso llega por fin a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se hace un análisis no únicamente del caso en específico, sino también de la ley en sí misma y de las reglas y lo discriminatorio que esto resulta para las personas del mismo sexo, pues únicamente decía que las relaciones afectivas válidas eran las heterosexuales y por ende podían tener una seguridad social. La Suprema Corte termina decidiendo que esto es inconstitucional, que vulnera claramente la igualdad ante la ley de las personas, es discriminatorio por temas de preferencia sexual, de género, etcétera, y ordena precisamente al ISSSTE a afiliar, digamos, a la pareja en este caso como parte de una práctica normal. Desde entonces, el ISSSTE ha hecho una serie de buenas prácticas, digamos, justamente pues, para ir afiliando sin necesidad de una orden de autoridad judicial. Pero bueno, pues este es el caso y es realmente la Suprema Corte de Justicia la que lo pone sobre la mesa y determina que era una medida discriminatoria e injusta. Comenzamos el día de hoy. La verdad es que nos acompañan en su gran mayoría abogados, salvo por René, que estará acá, yo creo que dando una visión muy interesante desde la perspectiva de comunicación. Si quieres empezamos contigo, Ale, ¿por qué no nos das un breve panorama de la sentencia, los aspectos más relevantes y de ahí vamos tocando cada uno de estos puntos? Perfecto, pues comenzando por el hecho de que justamente esta sentencia, esta revisión es bastante interesante porque en materia jurídica se da en dos momentos muy distintos. O sea, cuando hablamos del juicio de origen, cuando promueven el amparo indirecto, lo hacen antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y cuando llega la revisión ya nos encontramos con esta reforma, ¿no? Claro. Entonces habla mucho justamente de pues prácticamente dos Méxicos que deberían de ser totalmente distintos, pero ya en la práctica nos damos cuenta de que sigue siendo igual. Estamos en pleno 2019 y todavía nos encontramos con este tipo de casos donde personas del mismo sexo que ya han contraído matrimonio, ya sea en sus estados si es permitido o aquí en la Ciudad de México o bueno, en sus estados a través de amparo, sus matrimonios no son reconocidos en sus estados porque pues todavía sigue la eterna pelea entre conservadores y la sociedad. Y dos, o sea, realmente el cómo las autoridades o más bien los trabajadores del Estado no están trabajando de oficio para, si nos estamos dando cuenta de que existe cierta norma que no cumple con ciertos principios, en este caso como el de igualdad y el de no discriminación, no actúa de oficio. Claro. Y entonces se espera hasta que un juez haga, le pida que lo haga. ¿Y cuánto tiempo perdemos en esto? ¿En qué momento se promovió la demanda de amparo indirecto y hasta qué momento logramos que la Suprema Corte dijera algo al respecto, ¿no? Entonces creo que es bastante interesante este punto. Completamente, me parece que tocas un punto muy interesante que es justamente la reforma constitucional de 2011 que viene a ser un parteaguas, digamos, en la comprensión del Estado y de las autoridades y la labor de la autoridad también, porque pues una de las grandes críticas que existía también es si realmente el ISSSTE estaba imposibilitado absolutamente o era una regla operacional que podía, digamos, superar en este caso. Y efectivamente, pues es un tiempo enorme realmente el que te lleva todo el costo litigioso, el hecho de tener que acceder a tu seguridad social, que es uno de los derechos consagrados dentro de la Constitución, me parece que sí es un tema muy importante.
¿Por qué no seguimos contigo, Natalia? Pues también, o sea, lo que radica igual es que los derechos de estas dos mujeres fueron vulnerados, ya que la autoridad, y en sí aquí el ISSSTE, tiene como obligación, se puede decir, el implementar estas leyes pro persona. Eso significa que es en beneficio de la persona. Y al negarle a la pareja de esta mujer que la seguridad social, eso lo vulnera. Claro. En un sentido muy amplio, ya que la salud es uno de los elementos que la Constitución, en el artículo 4, me imagino, lo protege muy amplio. Sin duda. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel que desempeñó en este caso el ISSSTE, digamos, en un inicio y lo que sigue haciendo realmente? Me parece que si atendemos al contexto del momento, el ISSSTE sí estaba imposibilitado porque tenemos que ver el fondo. El núcleo del problema es que la norma genuinamente estaba generando una discriminación. El argumento fue que sí, dentro de la norma se utilizaba el término cónyuge como término neutro. Sin embargo, en la explicación dentro de la norma se hacían pronombres reflexivos en los cuales decía el trabajador y la cónyuge o el cónyuge de relacionando directamente que fueran parejas heterosexuales. Bajo este argumento, el ISSSTE pronunció al respecto diciendo es que yo no puedo inscribirlos a ustedes porque la norma me lo impide. Entonces, realmente el fallo nuclear aquí fue un fallo legislativo, porque el legislador tiene que actuar no solo en pronombres neutros, tiene que ya empezar a manejar un lenguaje incluyente, refiriéndose tanto para cubrir todas estas posibles categorías sospechosas en un mundo en el que estamos evolucionando constantemente en estos términos, donde familia se convierte en un concepto dinámico, ya no está delimitado de cierta manera, porque a fin de cuentas el derecho está atendiendo un contexto social y en un derecho humano tan necesario como es el de seguridad social dentro de un Estado y en individuos socialmente competentes y que aportan, no se les puede privar y ponerlos en un estado de desigualdad. Claro. Simplemente se les tiene que considerar su propia esencia, su propia circunstancia y elevarlos a un plano en el que puedan estar en las mismas posibilidades de adquirir los mismos derechos. Es un fallo legislativo clarísimo porque no solo una ley es la ley per se. El legislador, al promulgar una ley, también genera un efecto social, porque la sociedad, al recibir esta ley, es como, ok, tú, Estado, me estás promoviendo de esta manera, ¿cómo van a ser las cosas? Si tú me dices que no pueden acceder a seguridad social las parejas del mismo sexo, yo como parte de la población voy a entender que eso es lo correcto. Hay una doble visión aquí, tanto legal, tanto social, que se tiene que atender desde un inicio, desde un fondo. Me parece importantísimo lo que ponen sobre la mesa, porque efectivamente acá también estriba, digamos, la responsabilidad de parte del legislativo, porque al final del día, pues es todo este diseño, digamos, de las normas. Ahora, me parece que también Alejandra al principio ponía un tema interesante que es justamente las distintas regulaciones que existen a nivel federal con respecto al matrimonio. Y esto pues es un problema porque lo hace operativamente distinto. ¿Cuál es el papel, Paris, que debería asumir el legislativo en este caso, considerando, digamos, esta dualidad, ¿no? O sea, de que muchos de los estados tienen la capacidad de establecer legislaciones distintas que bajo una perspectiva, digamos, de derechos humanos no atienden, pero pues bueno, existen, pues, o sea, ahí están. Pero ¿cuál es la labor del legislador para un tema como la seguridad social? Pues, mira, es complicado quizás desde un punto de vista moral, ¿no? Porque a veces el legislador mete su moral en la formulación de las leyes, de la normatividad, pero aquí lo que nos podemos dar cuenta, la gran problemática es que dentro de la ley del ISSSTE, pues estaba mala redacción, no estaba armonizada con un enfoque de derechos humanos, no estaba armonizada con un enfoque de respeto a la igualdad y no discriminación. La responsabilidad del legislador es atenerse a estos principios de derechos humanos, de respeto a la igualdad y la no discriminación. Es complicado a veces porque el legislador no es eficaz en su tarea, sino simplemente se enfoca, lleva su moral, lleva sus propias creencias a la formulación de las leyes. En este caso, pues yo diría que los legisladores deben de enfocarse en este asunto, deben de enfocarse con esta visión, quizás una perspectiva, generar una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Es decir, aparte tenemos diferentes referentes legales, ¿no? La Convención Americana de los Derechos Humanos, incluso en este caso en específico, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Duque versus Colombia, que se refiere a esto, ¿no? De que las leyes deben de estar armonizadas y no deben de haber espacio para la discriminación. Entonces, mientras tengamos un legislador que realmente no se tome en serio su papel, un legislador que siga formulando, porque muchas veces es por ignorancia, hay que decir las cosas como es. La redacción de las leyes se usa los términos neutros nada más, pero no se les da un sentimiento, no se le da una razón de que realmente tienen que procurar que no sean discriminatorias, porque pues es imposible que en esos momentos, digamos una república, un sistema democrático, y sigan existiendo ciudadanos de segunda o ciudadanos de primera, donde todavía, como esta pareja, se tienen que ver en el papel engorroso de
estar llevando todo este litigio para poder acceder a lo que es su derecho. Sin duda, es justamente eso, digamos, una pareja heterosexual realmente es simplemente un trámite, firmas un oficio y listo, está dado de alta, digamos, tu pareja. Y realmente sí, es muy importante la decisión de la Corte porque hace un reconocimiento justamente de que eso es absolutamente discriminatorio, que no obedece a estándares de derechos humanos y que es una clara inequidad, digamos, o es absolutamente desigual con respecto a la ley. No sé si quieras complementar un poco. Por supuesto, yo creo que hay que tomar en consideración el ambiente social que había por entonces y cómo ha ido evolucionando tanto la sociedad como el concepto de derechos humanos en la actualidad. Se habla mucho de una omisión del legislador de regular de manera neutra y conforme a derechos humanos, pero hay que recordar que la ley son expectativas sociales elevadas a un grado tal que son coercitivas para la población. ¿Por qué? Porque son normas sociales de conducta, hablan de cómo convivir sanamente entre nosotros. Por aquel entonces no estaba tan avanzado el tema de derechos humanos en el país y mucho menos los derechos a personas con preferencias sexuales diferentes. Yo creo derivado de ello, también la falta de voluntad, tanto de la autoridad que fue omisa en interpretar y aplicar la ley conforme a un aspecto de derechos humanos y no a una interpretación literaria. ¿Por qué? Porque tenemos en la Constitución y ya por ese entonces el 40 constitucional, el 121, que hablan de que los estados y la federación deben reconocer los actos civiles que se lleven a cabo en los demás estados, independientemente exista o no la figura en su estado. O sea, desde tu punto de vista sí tenía un espacio, un margen, digamos, el ISSSTE de hacer una interpretación a favor de esta pareja, independientemente de que existía una regla que, como nos comentaba Ivy, pues sí hacía una discriminación, digamos, en términos de parejas heterosexuales. O sea, ¿sí tuvo el ISSSTE una oportunidad de haber actuado de forma distinta? Por supuesto que la tuvo, lo que no tuvo fue voluntad, porque estamos hablando de una norma constitucional, que inclusive en las teorías más clásicas, jerárquicamente la Constitución está por encima de leyes federales. ¿Por qué? Porque de la Constitución emana todo el Estado, toda su organización. Y tenemos este sistema donde si un estado donde se casaron, sí existía la figura de un matrimonio igualitario, claro, el estado, y no solo el estado, porque es un tema federal, la federación debe reconocer el acto, está constitucionalmente obligada. También hablamos de un derecho constitucional en el cuarto, protección a la familia. Y de ahí yo creo que entraría muy interesante una discusión sobre el concepto de familia que se tenía entonces y el que se tiene ahora. Pero incluso en ese entonces yo creo que había un margen muy amplio para poder otorgarles a estas personas el derecho de acceso a la seguridad social. Sin duda. Que me parece que el tema de familia es interesantísimo, pero no se mete necesariamente a la sentencia, digamos, a hacer ese análisis en términos de derecho, pues, pero sin duda la revaloración o la reinterpretación de lo que es familia bajo los cánones de derechos humanos, pues definitivamente pues, ha cambiado y efectivamente era un México completamente distinto 2011 al día de hoy. ¿Qué opinas, René? Creo que el principal problema de la ley del ISSSTE fue su redacción. No incluía un lenguaje que igual en esa época no se abordaba tanto, un lenguaje inclusivo adecuado, aprobado, para evitar la discriminación. Entonces de ahí originó este problema que, observando un poco más y abordando el tema de la familia, creo que el principal factor que desprotege, no en todos los casos, es a la familia y a los niños. Porque como no podían asegurar al cónyuge en este caso, algunos sí tienen hijos y de igual manera no se podían afiliar al instituto. Entonces, ese aspecto lo descuidaba la ley, aparte de lo ya mencionado que discriminaba y no promueve la igualdad. Sí, pues todas estas pues discriminaciones estructurales al final que lo encontramos de manera pues yo creo que bastante abundante dentro de la legislación justamente porque obedecen a una lógica y un tiempo distinto, pero que definitivamente debe existir una revisión, sobre todo en temas tan interesantes, más que interesantes, tan fundamentales como lo es la seguridad social. Ivy, no sé si... Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste porque precisamente lo que estamos tratando aquí es una discriminación por resultado, que una norma como han sido históricamente construidas para el modelo, digámoslo como es, heterosexual, se han afiliado de esa manera y los resultados, aunque determinada autoridad pronunció al respecto diciendo que ellos no tenían responsabilidad en razón de que había un uso de un término neutro, no consideró que el resultado aplicativo de esa norma, una discriminación indirecta o discriminación por resultado, afectaba a un grupo determinado. ¿Esto qué quiere decir? Está generando una desigualdad sin ningún tipo de justificación y sin ningún tipo de beneficio por razón y motivo de
una ley que no estaba evolucionando, no está atendiendo un contexto social, no está atendiendo una realidad. Como había mencionado Paco anteriormente, el Estado de Nuevo León, al no reconocer un matrimonio que, o sea, de todas las de la ley era válido, genera una desprotección totalmente en derechos humanos, en derechos sociales, políticos, económicos y todos aquellos derivados, atendiendo principalmente contra el principio de la igualdad y la no discriminación, que tenemos que entenderlos como dos caras de la misma moneda. Uno no va sin el otro. Por supuesto. Entonces, aquí estamos haciendo un daño de semejante gravedad por la dependencia directa entre estos derechos y los resultados que convengan. ¿Por qué? Porque seguimos afianzando una ideología donde las leyes tienen que estar escritas de determinada manera y aquí retomando un poco el tema del lenguaje inclusivo, inclusivo en el sentido que esta interpretación que se pueda dar a la norma, su resultado no sea discriminatorio. Al contrario, se pueda prever evitar esta discriminación desde un inicio, desde un origen. Creo que es y una práctica y una cultura también por parte de las autoridades, quizás, de justamente reconocer que tienen ese poder, digamos, de hacer una aplicación y una interpretación de sus reglas que lo rigen a favor de los derechos humanos pro persona, definitivamente, que es algo que creo que no existe, o más bien, como que no ha terminado de permear completamente y es simplemente pues una lectura absolutamente textual de la norma y pues es una salida fácil, ¿no, Ale? Sí, totalmente. Aparte, creo que también es muy importante hablar justamente del enfoque que le hemos estado dando a esto, ¿no? El legislativo. Hay que recordar, o más bien hacer hincapié en por qué el legislativo está donde está. Al fin y al cabo, ellos cumplen o deberían de cumplir como representantes de la sociedad. Y en ese momento estábamos, bueno, creo que todavía hasta el momento, pero realmente, ¿cuál era la ideología política que permeaba en ese entonces? Una ideología de partidos de centro-derecha que evidentemente lo que menos querían era reformar respecto a derechos humanos. O sea, tan es así que podemos hablar de la ratificación de la Convención Iberoamericana. Si no se ratifica es justamente porque viene una cuestión de derecho de las juventudes y de derechos sexuales, ¿no? Entonces es muy importante recordar esto. ¿Quiénes estaban ahí? Mayoritariamente representantes de centro derecha que según su pensar y sin consulta de por medio alguna, ellos consideraban que la sociedad mexicana no necesitaba normas que fueran incluyentes, que realmente utilizara estos términos neutros. Una, porque digo, es bastante evidente el que estos temas no eran tan públicos como lo son ahora, porque a lo largo de los años pues la sociedad civil se ha armado simbólicamente para poder atacar estos temas, ¿no? Pero realmente estábamos en un contexto donde la sociedad civil era bastante oprimida y realmente el legislativo no aceptaba ninguna sugerencia al respecto. Entonces creo que también, más que si el ISSSTE tenía o no la facultad, es muy importante hablar desde dónde viene la ley del ISSSTE, ¿no? O sea, ¿quiénes crearon la ley del ISSSTE? Sin duda, y yo creo que bajo una teoría del Estado, evidentemente, pues también el legislativo obedece a motivaciones distintas, pues, o sea, al final del día es el electorado, es efectivamente el partido, la visión que impera en ese momento, pero justamente nos da oportunidad de destacar la importancia de la existencia en esta teoría del Estado de un tercer poder, que es el Poder Judicial, y que el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga la oportunidad de dar una última palabra, justamente salvaguardando temas fundamentales como son la igualdad y la no discriminación. Regresamos en un momento más justamente para retomar la importancia de la Suprema Corte de Justicia ante una realidad en términos históricos, de contexto y demás, para dar entrada, para asegurar justamente los derechos humanos que nos deben regir absolutamente a todos. Esto es Derecho a Disentir. Regresamos en un momento. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema del día de hoy es la seguridad social para parejas del mismo sexo. Platicábamos en el primer bloque justamente la decisión de la Corte, la importancia en garantizar la igualdad ante la ley de todas las personas, independientemente de su preferencia sexual. Justamente también lo discriminatorio que resultaba la negativa por parte del IMSS en un inicio, esto en 2012, de querer registrar y afiliar a la seguridad social al tratarse de personas del mismo sexo porque había una norma que ordenaba que justamente solo obedecía para parejas heterosexuales. En el primer bloque platicábamos sobre el tema de si realmente el ISSSTE tenía algún margen de acción en este caso y pudo haber hecho una interpretación y registrarlo de entrada. Paco aseguraba que definitivamente que esto, la Constitución al final del día y los parámetros que marca la Constitución, pues eran por demás superiores a cualquier reglamento interno.
Sin embargo, en el corte, Ivy la verdad es que no está tan de acuerdo y sí cree que el ISSSTE tenía una restricción administrativa, reglamentaria, absoluta en este caso y está un poco atado de manos. ¿Por qué nos comentas un poco lo que estamos hablando ahorita? Justo lo que estaba comentando ahorita con Paco es que yo creo que el ISSSTE sí estaba limitado y debió de haber actuado un poco más, pero habría afectado quizá el principio de legalidad al ir un poco más allá de sus facultades, porque la norma per se sí estaba mal, pero estaba limitada a parejas heterosexuales. Lo que hizo el ISSSTE fue solicitar un permiso de una autoridad superior para poder inscribir a esta pareja de mujeres. En sí, fue un actuar deficiente, estoy de acuerdo, pero puedo entender el por qué lo hizo. El problema aquí es al solicitar o tener que obligar a estas parejas a buscar a una autoridad superior para que los pudieran legitimar en este tramo, ¿qué tanto espacio, qué tanto tiempo tuvo que pasar para que por fin la Suprema Corte, como máximo tribunal, haya podido referir y decir como, ok, sí es necesario que las inscribamos? Pero en ese periodo de tiempo, en esos años, algo pudo haber fallado, un cónyuge por la falta de seguridad social pudo haber sufrido algún tipo de daño a su salud, a su persona, a su familia. Entonces, por esta discriminación por resultado que se había generado ante esta negativa del ISSSTE, que podría entenderse ahora sí que negar el hecho de hacer esa inscripción, ¿qué otro daño pudo haber causado? Y no solo esta pareja como ejemplo, aquí lo estamos usando a raíz de la sentencia. ¿Qué otras parejas están en espera de una pronunciación de la Suprema Corte para poder inscribir a su propio cónyuge y darle una protección que es otorgada constitucionalmente en todas luces e internacionalmente su protección de derechos humanos? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo claramente creo que difiero, porque de nuevo creo que es un poco más la voluntad de la autoridad antes de que haya tenido no impedimentos legales. Mencionaste el principio de legalidad, que habla de que nadie puede ser molestado en su persona, papeles, bienes, etcétera, sino es mediante mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de su requerimiento. ¿A qué quiere decir fundar y motivar? Fundar, señalar el ordenamiento jurídico en el que se basen; motivar, señalar los hechos por los cuales creen que se aplica la hipótesis normativa. ¿Qué pasa en ese entonces? Si bien el 121 constitucional dice que todas las materias que no están reservadas a la Federación se le otorgan a los estados para legislarlas, la materia civil es una materia otorgada a los estados. Ellos regulan por naturaleza la institución de la familia. Y entiendo que en ese entonces no todos los estados reconocían el matrimonio igualitario. Era muy novedoso y nada más en la capital. Pero, a ver, tenemos el 40 constitucional que también te habla de que la Federación y los estados deben de reconocer las actividades, actos y registros civiles que se lleven a cabo en los demás estados. En el 123 constitucional, apartado B, habla que la fuente de la seguridad social es el matrimonio, las relaciones jurídicas familiares. Estas se dan por matrimonio, concubinato, parentesco. Aquí se actualiza la hipótesis de matrimonio reconocida en otro estado y de ahí ya se desprende el derecho a la familia y otras instituciones, pero haciendo una interpretación en conjunto de la Constitución vigente en ese entonces, recordando también que la Constitución, según creo que es el artículo 133, es la norma suprema de la nación, a la cual todas las autoridades estatales, municipales y federales deberán atender e interpretar conforme a, me parece que por supuesto que había un margen. Lo que no había era una percepción ni una voluntad de hacerlo. Estoy de acuerdo, pero o sea, tú también ponte en el sentido de que justo en el contexto social en el que estaban en ese momento, en estados que igual y no habían como tenido tanto avance en las cuestiones sociales como fue la Ciudad de México, el ISSSTE, al toparse con esta norma, o sea, es comprensible que su actuar haya sido deficiente, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que fue deficiente, en que debió de haber ido más allá, pero también tomando en consideración esta tesis que les mencionaba, que las autoridades administrativas están impedidas de ejercer un tipo de control constitucional al respecto, creo que ahora sí que su excusa para actuar la podemos entender en la visión y el contexto en el que estaban. Estoy totalmente de acuerdo en que estuvo mal, en que fue deficiente, en que debieron de haberse basado en derechos humanos, haber entendido la evolución de la sociedad. Simplemente lo que hicieron fue recurrir a una autoridad superior para quitarse esa carga de encima, que igual sigue siendo un actuar muy deplorable. ¿De qué lado estás, París? ¿Tú qué Mira, opinas? yo creo que sí ha sido deficiente el actuar en este caso fue deficiente el actuar del ISSSTE, pero no creo que podamos justificarlo, ¿no? Simplemente tenemos el artículo primero y anterior a que se diera este caso, esta situación ya agregaba la orientación sexual, el artículo primero, para la no discriminación. Entonces, sí creo que fue falta de voluntad y creo que sí hay un factor humano importante. Uno, sí, por parte de los legisladores, podemos decir que ha evolucionado la sociedad, ya podemos juzgar con diferente lente al México de hoy, al del 2011, no lo creo, ¿no? Entonces, justificar hacia las instituciones o justificar al legislador
o justificar la deficiencia de una norma, me parece errado. Yo creo que más allá de reflexionar acerca del México de hace 8 años, hay que empezar a reflexionar qué falta en este momento. Si existe todavía normas que sigan todavía discriminando, digo, comparto completamente el punto con Paco, constitucionalmente, sí, o sea, creo que fue falta de voluntad completamente del ISSSTE, ¿no? Y sí, el contexto de Nuevo León, que es donde sucede aquí la situación, pues sí, a la fecha podemos ver que Nuevo León se caracteriza por ser un estado completamente conservador, pero no por eso se puede justificar el hecho de que existan ciudadanos, porque seguramente esta pareja, esta persona, hacía sus contribuciones al instituto y a pesar de que haga las contribuciones, sus obligaciones, cumple con sus obligaciones, no se le estén respetando sus derechos. Entonces sí creo que fue completamente una deficiencia. No sé si decir que el ISSSTE realmente se le puede justificar en este caso, pero yo creo que más allá de dejar la cuestión pasada, hay que empezar a actuar en este momento y revisar todas las normatividades, a ver si realmente aplican un concepto pues neutro, aplican términos neutros y pues, con una perspectiva de género para que realmente no existan estos casos de discriminación, porque qué horror que todavía existan, tengas que irte, ¿no?, a las más altas instancias para tener los mismos derechos que tienen las demás personas, ¿no? Y, pues, completamente. Y yo creo que sí hay un elemento interesante, no sé qué opinas tú, René, en el sentido de que, pues sí, tampoco podemos justificar porque el derecho a la no discriminación, la igualdad ante la ley, pues no nacieron de 2011 para acá, digamos, con la reforma de derechos humanos. Siempre ha estado ahí, vaya. El hecho de que existan lógicas y argumentos distintos, pues tampoco justifica el actuar, yo creo que de una autoridad o de alguna legislación en particular. ¿Qué opinas, René? Sí, bueno, la acción del instituto fue una salida fácil para hacer de lado ese problema y hasta cierto punto mostró disposición de hacerlo, pero hasta la última instancia. Entonces, este tema en específico debe servir como un antes y un después para modificar la ley y que de ahí se eviten estos actos de discriminación que no garantizan la seguridad de las personas. Entonces, debe servir para actuar de mejor manera, modificar las leyes, el lenguaje, y así no se violen los derechos de las personas. Si aparentemente nos parece tan claro, digamos, que efectivamente debería haber una reforma, no únicamente en esta legislación, sino en todas las demás, y hacer una revisión exhaustiva de todos aquellos efectos, digamos, legislativos o estructurales, pues, que generan discriminación, ¿por qué no se ha hecho? O sea, ¿qué es lo que hace falta, digamos, en términos de la voluntad quizás del legislador? ¿Cuáles son los argumentos, digamos, por los cuales no se da la tarea? ¿Qué opinas, Natalia? Pues también viene desde un principio de progresividad, en donde el legislador se tiene que basar en el tiempo en el que está. Y pues se puede ver también en la sentencia Amparo Directo 8/2018 con las trabajadoras domésticas, en donde hay una discriminación indirecta hacia ellas, ya que caen dentro de la categoría sospechosa de mujeres y de trabajadoras y de estar en una clase social menor. Entonces, por eso se tienen que como proteger también estas personas. Y bueno, no sé si quieres agregar acerca de las categorías sospechosas, ya que también en este caso las mujeres caen dentro de esta categoría. Sí, estoy de acuerdo. O sea, las categorías sospechosas están previstas en el artículo 1 constitucional y son todas aquellas en las cuales no se puede hacer algún tipo de distinción legal para generar algún tipo de daño, por decirlo de alguna manera. ¿A qué nos referimos con esto? En que si tú haces una diferencia en una norma o en algún acto en razón de estas categorías sospechosas, inmediatamente es un foco rojo para advertirte que algo no está bien, que hay una discriminación, que hay una falta de igualdad. Porque ¿por qué tendrías la necesidad de hacer esta distinción si no fuera para equilibrar el piso o un nivel de igualdad? ¿Por qué estas personas que están bajo estas categorías sospechosas tienen que estar en una lucha constante para ser considerados como iguales cuando deberían haber sido considerados como iguales desde un inicio? Claro. Nunca deberían de haber considerados distintos. Y esto es precisamente algo que se sigue permeando en nuestro sistema legal, como estabas comentando. No es solo esta ley, hay 1000 leyes más, 1000 normas más que no están considerando todas estas posibilidades, no están considerando a todos estos entes sociales, estos seres humanos que por no encajar en un modelo idealista o considerado natural, muy entre comillas, están siendo afectados. ¿Y hasta dónde vamos a permitir que sigan siendo afectados y hasta dónde vamos a excusar y vamos a considerar que esto es algo cotidiano? Sí, y justamente al final del primer bloque, pues discutíamos en este caso pues, la importancia de el más alto tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para corregir estas
pues, elementos discriminatorios a nivel legal, porque si bien esta debería ser de entrada efectivamente en el mundo ideal algo que fuese concebido desde la legislación como completamente igualitario, no discriminatorio, etcétera, la realidad es que no sucede así y sigue existiendo, digamos, todavía pues muchísimos elementos que se encuentran en la legislación y no únicamente de previo a 2011, sino actuales, en donde siguen existiendo una serie de elementos discriminatorios estructurales y pues también ahí hay un elemento interesante como sociedad de cómo exigirle también a los legisladores, digamos, de que actúen con base en principios de derechos humanos para no tener que pasar por el viacrucis también litigioso de ir a exigir tus derechos, algo que es básico, algo que es inherente a ti, hasta llegar X años después al máximo tribunal y que te diga, por supuesto, que tienes la razón desde el día 1, ¿no? Claro, por supuesto. Aquí es cuando es bastante importante hablar y tener conciencia de por qué existe el movimiento LGBTTI, por ejemplo, aquí en México, ¿no? O sea, la lucha empezó hace 60 años con los disturbios de Stonewall, pero aquí en México justamente este año cumplimos 41 años en la lucha, ¿no? Llevamos 41 años y prácticamente lo poco que hemos logrado es que dejen que nos casemos. Y la gente desgraciadamente piensa que es lo único que nos interesa, sí, claro, cuando hay muchísimas otras cosas que nos interesan, ¿no? O sea, ya estamos más o menos ganando esa parte donde los legisladores dejen de ponerle un requisito al matrimonio que es un mero contrato civil. En ningún momento, en ninguna parte de la legislación dice que, que un requisito para llevar un contrato es el sexo y o género de los contratantes. Y los legisladores se han encargado de poner ese requisito. Vamos y peleamos eso. Empezamos a ganar, evidentemente pues lo ganamos en lo que consideramos la ciudad más progresista de todo el país, que es la Ciudad de México, que varias veces nos ha dejado claro que no es la ciudad más progresista, pero los legisladores piensan que es hasta ahí. Claro. Cuando justamente del matrimonio vienen muchas otras cosas. ¿Qué pasa con el derecho sucesorio cuando nos vamos por vía intestamentaria? ¿O qué pasa justamente con el derecho a la seguridad social? ¿Qué pasa con mi derecho a tener a una familia? Entonces, justamente ahorita, además de irnos de toda la cuestión legislativa, también es muy importante darle las gracias a la sociedad civil. Porque muchas veces, y me atrevo a decir que en la mayoría, el legislativo no hace absolutamente nada hasta que o el Tribunal Supremo se lo diga o hasta que se harta de la sociedad civil. Y eso nos habla muchísimo de cuál es la visión que tenemos en México respecto a los grupos en situación de vulnerabilidad. Absolutamente, me parece que pones el punto sobre la I de la importancia y también de la construcción de que si bien lleva el movimiento LGBTI 41 años, es hasta hace poco realmente que empieza a tener, digamos, una mayor permeabilidad dentro de las reformas que se puedan llegar a dar, pero efectivamente no se trata únicamente de, pues ya nos podemos casar, porque es justamente tratar de luchar por todas las inequidades que existen en cualquier relación, digamos, legal, que hace una clara discriminación por orientación sexual, por preferencia sexual, y no es únicamente el matrimonio, no es únicamente la seguridad social, efectivamente, y es uno de los puntos de presión, y me parece que es un elemento importantísimo a destacar lo valioso que ha sido la sociedad civil y el movimiento LGBTI justamente para la conquista de, pues poco a poco, porque si no, efectivamente, no hay forma de que los legisladores, por decisión propia, digamos, tienen que haber elementos sociales que precisamente motiven estos cambios. Y definitivamente el movimiento ha sido uno de los más importantes en esta conquista y en esta revaloración de que derechos humanos son derechos para todos. Exactamente. Y si me Vamos a un corte y regresamos justamente con derecho a disentir, el tema del día de hoy, seguridad social para personas del mismo sexo. Hemos platicado justamente de lo discriminatorio que esto es, pero no únicamente en el caso de seguridad social, sino toda discriminación que existe también estructural a través de diversas legislaciones y el papel también que el legislativo debe empezar a adoptar y no únicamente ir siempre por el camino, digamos, de buscar una autoridad judicial que nos dé esta razón y buscar estos elementos que nos permitan, pues al final del día, vivir en una sociedad que respete y que haga valer los derechos humanos para todas y todos. Regresamos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. El tema del día de hoy, seguridad social para personas del mismo sexo. Como hemos platicado, pues en un inicio, el ISSSTE niega la afiliación de una de las personas, de una de las parejas por tratarse del mismo sexo. Sus reglas operativas no lo dejaban.
Hemos discutido ampliamente, pues tanto la parte, digamos, reglamentaria, el espacio de margen que tenía el ISSSTE, digamos, para haber actuado, pero pues también la regulación no necesariamente de ponerlo como el enemigo público número uno, sino también poniendo la responsabilidad del Poder Legislativo y de nuestras autoridades en las cámaras para hacer una regulación que privilegie el derecho humano de todas y de todos, independientemente de preferencias sexuales, como es este caso, o cualquier otro elemento que pueda prestarse a discriminación. Bajo esta lógica, pues estábamos en el corte y Paco nos comentaba que había algunos valores importantes, digamos, a pensar o a discutir sobre pues, lo que se piensa de la familia. Así que pues creo que es un elemento polémico interesante pues, para escuchar. Bueno, a lo que me refiero es, para resolver el problema hay que entender de dónde surge este problema. Es decir, la concepción tradicional de familia, qué ideología se tenía sobre ella. Y hay que ponernos a pensar desde la religión, que es donde surge primero el matrimonio como institución civil y religiosa, hasta los 70s, que todavía se tenía una visión de matrimonio bastante conservadora. ¿Qué decían estos principios que son las bases o cimientos de las instituciones que tenemos hoy en día? Bueno, desde la ley judaica se estaba atendiendo al matrimonio como finalidad traer gente al mundo, traer al hombre, al humano. ¿Por qué? Porque un hijo no solo es un consumidor potencial, sino un enérgico trabajador, un futuro artesano, un futuro trabajador, un futuro militar. Entonces, bajo mucho tiempo se tuvo esta concepción. ¿Utilitarista o qué? Utilitarista, tal cual. ¿Por qué? Porque las sociedades que eran de población poca eran aplastadas por sociedades o ejércitos mucho más grandes. Con el paso del tiempo, estas concepciones evolucionan y ahora se habla ya de una cuestión amorosa, religiosa y hasta divina. La institución del matrimonio, inclusive en los años 70, como lo escribe Antonio de Ibarrola, cuya primera edición de Derecho de Familia, que salió en 1978. Paco tiene una gran memoria, ¿no? Habla de que la finalidad de la familia era procrear, traer cuantos hijos se pudieran al mundo y era entre hombre y mujer. Antes se penaba a las mujeres por abandono. Infanticidio era cualquier forma de no quedar embarazada a ellas. A lo que voy es, ¿realmente podemos decir que estos conceptos y valores fundamentales, donde decían que la familia era el núcleo de la sociedad, pues todos los problemas o soluciones surgen de ella, coinciden con los que hemos evolucionado hoy día? Yo creería que no. ¿Por qué? Porque tenía un papel mucho más áspero, mucho más misógino. La mujer era un objeto. En la antigua ley judaica se compraba a la mujer mediante matrimonio. Tenían menor capacidad jurídica. El mayor derecho que tenían era a heredar, pero no tenían como tal mayor capacidad de ejercicio. Esto coincide hoy día. Es el punto que quisiera hacer hincapié y cómo hasta todavía en los años 70, 80, 90 se educó al derecho mexicano para seguir esta concepción. ¿Por qué? Porque solamente el hombre y mujer pueden traer a un ser humano al mundo. El fin divino de la familia es hasta la misión casi. Aristóteles decía que para generar el arte de hacer algo imposible es juntarte con alguien que te permita hacerlo y que sin él no podrías, hombre y mujer procreando. Desde ese entonces ya tenemos esta concepción de que solamente quien procrea es familia. Y un elemento muy interesante me parece que es casi elemento propagandístico, pues para varios grupos que muchas veces se oponen, digamos, a la consolidación de derechos humanos para todas y todos, que es la familia es el núcleo de la sociedad, que es algo que escuchamos todo el tiempo. Y en este caso, efectivamente, se comentaba fuera del aire la importancia de las palabras, la semántica, pues, de las palabras y lo importante que es decir las cosas y cómo lo decimos y cómo se va permeando e internalizando por parte de la sociedad, ¿no? O sea, es algo que efectivamente yo creo que todos hemos escuchado, que la familia es el núcleo de la sociedad, etcétera, etcétera, y bajo ello se construye todo un argumento que muchas veces, y la gran mayoría, digamos, o al menos se utiliza ese eslogan, pues, para combatir la consolidación de derechos humanos, como puede ser el caso de seguridad social en el caso de parejas del mismo sexo, matrimonio, en fin, una serie de cosas, adopciones, ¿no? Sí, claro. Parte de la educación que da la familia creo que influye en este aspecto, creo que es mala. He escuchado a familias que dicen que están de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no que adopten porque van a volver hacia el hijo y como si fuera algo malo. Entonces creo que se debe modificar la educación que se brinda y de ahí pues va a desencadenar cosas positivas. Por ejemplo, también es muy común que un político que es homosexual oculte este aspecto porque va a quedar mal ante la sociedad y no va a recibir votos.
Entonces, modificando la educación, se va a modificar lo que piensa la sociedad y creo que esto va a originar o crear cosas interesantes para que progrese este aspecto y no se discrimine no solo a este sector, sino también a comunidades indígenas, personas con discapacidad de distinta clase social. Sin duda, construir, vaya, una cultura social real de derechos humanos, pues. Y esto, por un lado, digamos, la educación que uno recibe en casa, pero pues también comentaba Ivy la parte docente, ¿no? O sea, la importancia de una reforma docente en términos de cómo nos entendemos y qué es lo que se debe privilegiar para todos y todas bajo un contexto de derechos humanos, ¿no? Claro, es muy importante que se empiece a cambiar el discurso docente para que la sociedad empiece a atender a lo que está pasando, a la evolución y al momento actual histórico. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros, al menos hablando por mí misma, jamás recibí algún tipo de educación en el que me dijeran como, oye, hay más parejas además de las heterosexuales, hay más modelos de familia, hay más posibilidades, hay más personas además de lo que tu visión y lo que nosotros te estamos tratando de inculcar. Entonces, tenemos que cambiar desde un inicio, desde un núcleo, en el cual las futuras generaciones esto ya ni siquiera tenga que ser un tema de debate. Ya ni siquiera tengamos que sentarnos a discutir de que si determinadas personas se pueden casar o no se pueden casar en atención a sus respectivas y personales cualidades. O sea, ¿por qué tenemos que distinguir entre seres humanos y por qué la sociedad todavía está distinguiendo? Porque un niño evidentemente no aprende a discriminar, o sea, va a aprender a discriminar, no es algo con lo que van a hacer. Entonces, es necesario ver todos estos cambios estructurales, estos cambios sociales, porque se van a devenir en qué? En que va a haber algún tipo de discriminación, no solo legal, o sea, también laboral, en 1000 ámbitos más. O sea, ahora lo estamos analizando desde un concepto legal, pero hay todo un mundo más allá que se está llenando de discriminación. ¿Por qué? Porque no estamos atendiendo desde la raíz a este contexto. Por supuesto. Y también se puede ver eso en los legisladores, que en sí no lo toman en cuenta como algo importante. Pueden llegar a decir, no, pues voy a legislar, voy a cambiar, voy a darle derecho, como en sí fue en su momento dar el voto a la mujer. Pero en ese sentido lo hicieron como parte política, no en sí como humana, de empatía, de ellos decir, sí quiero cambiar para mejorar la vida de las demás personas, sino como un tema de ellos político. Por supuesto, y lo comentamos hace un momento, o sea, el legislativo, diputados y demás, todo lo que es elección popular, pues al final del día en el nombre lleva eso, que tiene que ser algo popular, digamos, para el electorado en el que se está presentando. Y es justamente ahí donde hace todo el sentido, lo que comenta Ivy, en el sentido de construir, digamos, una nueva realidad social, cultural y demás, por la parte docente, por la parte de la familia, de que sea el electorado realmente el que le exija al legislador un cambio de visión y un cambio que se transforma al final en una legislación que efectivamente no tenga que discriminar por orientación, por situación económica, por raza, etcétera, 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 ¿no? Sí, justamente, y retomando un poco lo que decía Paco, justamente el comentario que hizo Paco nos habla de la hipocresía mexicana. O sea, de cómo por una parte la Constitución nos dice que vivimos en un estado laico, pero por otra tenemos instituciones que todavía pretenden salvaguardarse bajo la divinidad de la religión que adoptaron la mayoría de los mexicanos y que ni siquiera se adoptó. O sea, realmente nos fue totalmente metida hasta la cocina, ¿no? Entonces, esto habla mucho de la hipocresía mexicana, ¿no? Como por una parte decimos esto sí, pero por atrás decimos esto realmente no va así. Justamente es muy necesario porque no nada más es el legislador tiene que hacer su trabajo. ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros como ciudadanos tenemos a la mano para hablarle a nuestro legislador? Un número que algunos diputados o diputadas ponen en sus redes sociales y que nunca contesta. Sí, o que atiende, digamos, cualquier persona que no te va a hacer cualquier persona. Una trascendencia. Porque en las campañas están muy felices de jeans y gorra andando por la ciudad, pero cuando ya están ahí se olvidan totalmente, porque realmente al ser ellos representantes sociales piensan que conocen a la sociedad, pero más de una vez nos han dejado claro que no es así. Tan es así que cuando hablamos justamente de los temas que hablaba Paco, hablamos de esta parte de la sociedad que gran parte del tiempo ha sido la mayoría, esta parte conservadora, pero realmente no tomamos en cuenta, por ejemplo, movimientos bastante grandes como lo es ahora el feminismo. ¿Por qué? Porque no vende. Porque el único feminismo que vende es el que, hablando de los medios de comunicación, es aquel demasiado violento y que está bien que sea demasiado violento. Pero si el feminismo en una nota no vende, entonces muchas veces la gente que tiene acceso a la información, porque no todos los mexicanos ni todas las mexicanas lo tienen, entonces empiezan a quedarse con este tema de es que el matrimonio es algo divino,
Bueno, también los romanos nos hablaban de la epiqueia, ¿no? O sea, nos hablaban de soluciones justas por más injustas que sea la norma. ¿Y por qué eso no lo tomamos en cuenta? O sea, sí nos habla mucho de la hipocresía mexicana. Si me permite, bueno, comentario cultural. Retomando a los romanos, Por alusiones personales. Ulpiano decía que los romanos desconocían el matrimonio entre esclavos porque eran animales, o sea, eran entidades humanas destituidas o incompletas, o sea, les faltaba una virtud. Mientras que Marciano decía que la esposa de un esclavo no era más que un vientre con hijos. Vean qué percepción teníamos y valores antes, o sea, el origen del matrimonio actual, ¿en qué se basa? En que finalmente es traer hijos al mundo y la mujer es un objeto, o sea, un vientre con hijos. ¿Y cuál es la consecuencia lógica de toda esa estructura, toda esta norma en la que nos están... Revolución, cambios sociales? ¿Por qué? ¿En quién va a recaer todos estos movimientos? Si estamos viendo que nuestro Estado, nuestro gobierno, nuestro poder legislativo realmente no está tratando o se está motivando por cuestiones políticas y no sociales, recae precisamente en los movimientos sociales LGBT, feministas, laborales. Todos ellos son los que estamos teniendo que tener esta carga innecesaria por un gobierno deficiente. ¿Tú qué piensas? Sí, completamente. Mira, aquí quiero tocar dos cosas. Una, el papel del activismo de la sociedad civil organizada. Es muy importante. Recordemos que el movimiento LGBTI en México y en los Estados Unidos, y bueno, generalmente en Occidente, y ahorita que se ha ido desarrollando en Oriente, se inicia con violencia, por defensa, porque era la única forma de defenderse. No hay que olvidar que ese es el papel de la sociedad civil organizada, ser ese incentivo que movilice al aparato legislativo. Es importante recordar eso, ¿no? Pero es también triste. ¿Por qué? Porque no, te refiere a que no hay voluntad política realmente, ¿no? Que realmente sigue combinándose la cuestión electoral, los tintes partidocráticos dentro de la formulación de leyes, pero no realmente con enfoque. Aquí me gustaría hacer como tocar el segundo punto, que es la responsabilidad del legislador o el político en general. Aquí muchas veces lleva el legislador al Congreso sus propias creencias, claro, o lleva intereses meramente electorales. La cuestión aquí es de que realmente no está representando, o no realmente está jugando el rol que debe de jugar un legislador o X o Y representante. Me parece muy interesante, no recuerdo si fue Giscard, presidente francés, en la década de los 70, un presidente de gaullista, de centro derecha. En ese entonces estaba discutiendo la despenalización del aborto en Francia, en la década de los 70. Entonces le hace una visita al Vaticano, y en esa visita al Vaticano el Papa de ese entonces le comenta: oye, ¿por qué estás apoyando esta medida, no? Si tú eres católico. Y él dice: sí, soy católico y yo estoy en contra del aborto, pero también soy presidente de una república laica y soy presidente de los franceses. Como católico estoy en contra del aborto, pero como presidente de los franceses sé que es una medida necesaria. Entonces, eso es lo importante, que realmente el legislador vaya con esa concepción de realmente representar su papel, de representar a todos los ciudadanos, no solamente un sector electoral, no solamente a los principios de su partido o a sus creencias, como se está llevando, ¿no?, en muchos legisladores. Saludos a Lili Telles. Pero bueno, aquí es lo importante. La sociedad civil va a seguir luchando, pero es penoso que tenga que seguir siendo el motor, que tenga que ser empujando, tocando puertas, que tenga que seguir, literal, soportando violencia, que no existe ni siquiera una protección hacia este tipo de sociedad. O sea, a lo mejor está escrita, pero en la norma no es eficaz. Y hasta lo que comentabas, o sea, realmente se necesita, la norma aquí es ineficaz completamente. Se dice no discriminación, que sí que ya hemos firmado, que somos parte de la Convención de América, de Derechos Humanos de América, pero es ineficaz porque no hay un cambio integral. Es lo que se necesita. Por eso es como lo que me parecía chocante de comparar el México del 2011 con el de hoy 2019, porque técnicamente sigue siendo el mismo México. Obviamente ya nos hemos informado más como ciudadanos, pero si no se hace ese cambio de raíz, desde las bases, que es donde se necesita un cambio de conciencia, difícilmente cualquier norma que se revise o que tenga por más lenguaje pues neutro o que no sea discriminatorio, pues va a ser ineficaz. Completamente, y muchas veces como consecuencia, en ocasiones, de un desprecio de la Constitución por parte de ciertas autoridades que obedecen a intereses personales o intereses populares, digamos, cuando es tan claro, porque pues también no es que se haya inventado el hilo negro de la no discriminación de la noche a la mañana, pues, o sea, todas las personas somos iguales ante la ley desde la Constitución de 1917 prácticamente, vaya, o sea, no hay nada nuevo acá que estemos descubriendo, siempre ha estado, digamos, ahí escrito, pero pues también es la decisión que muchas veces las autoridades toman, pues de decidir ignorarlo o pasar encima de ello, ¿no? O sea, y por eso el papel también muy
muy importante, pero efectivamente coincido, tanto de la sociedad civil como de ciertos litigios estratégicos o de personas que deciden tomar esta causa, como las dos parejas, o sea, más bien como la pareja, digamos, en este caso, decir yo voy a exigir mis derechos y de generar al final del día un precedente, pues que beneficie a los demás, pero pues sí es un trabajo de estar picando piedra aparentemente, cuando de entrada la lógica nos dice que no debería ser así, ¿no? Pues ya estamos acercándonos al final. Si les parece, pues vamos rápidamente pues, a unas conclusiones. Si quieres empezamos contigo, Ivy. Pues yo creo que lo más importante aquí es que tenemos que atacar la estructura en la que estamos desde todos los ámbitos posibles, de un discurso docente, desde un discurso legal, prever toda la posibilidad, toda la evolución, o sea, entender que estamos en una sociedad que es dinámica constantemente, que no podemos privar, no hay ciudadanos de primera clase, no hay ciudadanos de segunda clase, no podemos solo tampoco delimitarnos, hemos mencionado mucho el Poder Legislativo, pero todas las autoridades administrativas, judiciales, tienen que permear también y atender a lo que está pasando. No podemos hacer este tipo de distinciones que, aunque sean disimuladas, en sus resultados siguen generando una discriminación muy, muy clara. Claro. Creo que queda mucho en nosotros también como sociedad impulsarnos personalmente y de la manera en la que se pueda para entender esta visión y lo que está pasando. Absolutamente. Natalia. Bueno, en mi perspectiva ya de lo que me estaba hablando, yo creo que en sí todos los poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tienen que ir por el principio de progresividad, ya que ellos son los encargados de que el derecho se acople en sí a la actualidad. Y nosotros como ciudadanos llegar a cambiar de opinión y poder llegar también a progresar con la época. Paco. Bueno, yo creo que precisamente la labor de los tres poderes de la Unión debe ser precisamente encontrar soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Y eso es actualizando instituciones sociales y profundizando en conceptos básicos y elementales como el de dignidad humana y convivencia sana. Sin estos yo creo que realmente no habría un Estado de Derecho ni tampoco una sociedad en busca de conseguirlo. Por supuesto, entre la ley y justicia, la justicia. Exactamente. Ale. Pues considero necesario que se empiece a señalar a los violadores de derechos humanos que tenemos en el Poder Legislativo. Digo, aunque ellos no son los únicos que son violadores de derechos humanos, pero realmente los problemas que estamos teniendo legalmente en cuanto a la norma es justamente porque estos señores no se ponen a hacer su trabajo, justamente por la hipocresía en la que vivimos en México. Entonces sí considero bastante importante el empezar a señalar y llamarlos como lo que son, violadores de derechos humanos, porque al parecer ese es el único momento en el que se dan cuenta que los tenemos y que su mismo nombre lo dice, son derechos humanos, el que tengo por el simple hecho de haber nacido. Entonces, considero que es muy importante y evidentemente pues es tarea de la sociedad empezar a presionar al legislativo, también al ejecutivo y en su momento de ser necesario, porque a veces lo es, al sistema judicial para que realmente comiencen a trabajar al respecto. Sin duda, la rendición de cuentas y esa observancia que debe existir por parte de la sociedad a los servidores públicos en su labor de servicio público, de servicio a la sociedad, no personal, no intereses partidistas, sino una sociedad que, insisto, privilegia los derechos humanos como base y esa debe ser la médula de cualquier sociedad en este país, de cualquier sociedad, digamos, en general, vaya. Paris. Bueno, a mí personalmente me gustaría hablar con las personas que están viendo esto y decirles que el hecho de que otras personas que a lo mejor consideras diferentes a ti tengan tus mismos derechos no te resta derechos a ti. Que una sociedad diversa y respetuosa, porque no tolerante solamente políticamente correcto, sino auténticamente respetuosa, es una sociedad realmente democrática, es una sociedad fuerte. Hay que aprender a valorar las diferencias y hay que aprender a convivir con ellas. Me parece importantísimo el mensaje y que justamente pues, estos espacios sirvan pues, para generar conciencia a las personas que no ven de que los derechos humanos son derechos, como dice Alejandra, por el hecho de haber nacido para todos y todos. No hay ciudadanos de primera y segunda clase por distintas circunstancias y es algo, un espacio de reflexión que permite en ocasiones, como puede ser esta sentencia, justamente hacer una revaloración como personas en nuestra individualidad, de empezar a cambiar la forma en que tratamos, nos comportamos y replicamos este comportamiento en el círculo que nos rodea. René. Bueno, se debe buscar el bien común y evitar encasillar cada persona o cada sector, porque esto a veces o muchas veces genera odio. Entonces, evitando este aspecto, se lleva o se llega a la igualdad y creo que puede existir una sana convivencia entre todos. Sin duda.
Pues muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Esto es Derecho a Disentir. El tema de hoy realmente estuvo muy interesante y puso, me parece que lo más importante que debe existir en una sociedad, que es el pleno respeto a derechos humanos. Este es un caso emblemático, me parece, tiene un resultado excelente, pero sin duda es la punta del iceberg. Hay mucho que hacer y hay que adoptar un papel también como sociedad, como individuos, en la manera en que nos comportamos, porque eso es lo que importa realmente. Y pues muchísimas gracias, los esperamos la próxima vez. Mi nombre es Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho a Disentir. Hasta luego.